Bueno, amada iglesia, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo y mi familia. Ustedes saben pues que me estoy recuperando y mi recuperación está avanzando cada día. Espero que un tiempo no muy lejano yo pueda estar completamente recuperado. Estoy muy agradecido con el Señor por tener el privilegio de poder compartir con ustedes nuevamente. De hecho, estar acá es un gran privilegio. Por supuesto, es una gran responsabilidad. Pero creo que cuando uno tiene el llamado o la vocación de hacer algo, ¿no? A veces no se halla viendo haciendo otra cosa. Entonces, si, por ejemplo, alguien que es médico, quizás no se mira haciendo otra cosa que ejerciendo la vocación o por lo cual se preparó. Entonces sucede muchas veces de esa manera, a no ser, ¿verdad?, que Dios le llame a hacer otra cosa como al ministerio también. Y yo estoy acá delante de ustedes por pura gracia del Señor, solo porque Él es bueno. Entonces, por favor, ahí desde sus lugares, acompáñenme a orar para que el Señor me ayude a poder predicar esta mañana y que todos podamos ser instruidos, enseñados y animados por la palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos muy agradecidos. Primero, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar en este lugar, de poder congregarnos, de poder disfrutar de la hermandad, de la comunión, de la amistad y el amor unos con otros. Pero también, Señor, gracias por la oportunidad que tenemos de poder adorarte, de poder exaltar tu nombre, Señor, de poder cantarte, Señor, de poder levantar nuestras voces y adorarte, Señor, de esta manera. Dios, yo te pido, Señor, que a esta hora me ayudes a mí a poder predicar tu palabra con denuedo, Señor. Que mis opiniones personales callen, Señor, y que hoy tu palabra sea la que nos instruya y la que nos anime, Señor. Y que mis hermanos y todos los que estemos acá podamos ser animados y enseñados por tu palabra. Señor, yo te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada, Pastor Luis y Wilfredo hicieron un buen trabajo acá. Ellos nos han estado apoyando en la predicación mientras yo estaba recuperándome de esta pequeña cirugía. Y ellos hicieron un buen trabajo mientras estábamos avanzando en el capítulo número 4 y número 5. Y hoy vamos a continuar, como leímos en la lectura, en el capítulo número 5 de la carta que escribe el apóstol Juan. Y solo déjenme hacer este pequeño comentario porque es necesario. Nosotros vivimos en un mundo donde la mayoría de las personas creen o tienen un tipo de creencia, un tipo de fe. Y, o sea, vivimos en un mundo religioso. No les puedo dar el dato exacto, pero hay muchas religiones, muchos tipos de creencias. Entonces, y en nuestro contexto latinoamericano, las personas dicen creer en Dios. Bueno, hay un sector bastante pequeño que dice no creer en Dios, los que llamamos ateos, los que se autodenominan ateos. Pero muchas personas dicen que creen en Dios, que creen en Jesús, y quizás eso sea cierto. Pero realmente lo que pasa en estas personas es que creen en un tipo de Dios con D minúscula, creados a su propia imaginación, a su propia imagen, ¿no? Mire qué interesante, la Biblia dice que el ser humano, el hombre en sí, fue creado a la imagen de Dios. Pero a estas alturas, en esta época, el mismo hombre se ha creado un Dios a su propia imagen, ¿no? Entonces, un Dios con D minúscula. Entonces, vemos varios tipos de dioses, pero no el Dios de la Biblia. Y muchas veces también las personas quieren encajonar al Dios de la Biblia. Dios es así, así, así. Pero basado en lo que ellos piensan que quién es Dios y cómo es Dios. Pero nosotros tenemos la Biblia y a través de la Biblia nosotros podemos conocer, saber realmente cómo es Dios, quién es Dios.
Entonces, en pocas palabras, lo que sucede es un tipo de creencia intelectual, lo que nosotros vemos, un creer intelectual. Pero no es el creer del que la Biblia demanda para salvación. Muchos saben que Jesús existió. No lo niegan. Ellos saben que existió un Jesús histórico. Bueno, hasta lo pintan como un Jesús hippie. Pero no el Jesús de la Biblia. Y entonces muchos dicen que creen que conocen a Jesús. Es como si yo dijera, yo conozco al presidente, ¿verdad? Yo conozco al presidente porque lo he visto en la televisión o porque he leído noticias de él. Y un día se le ocurre a Fran ir a la casa presidencial y decir, buenos días, vengo a almorzar con el presidente. ¿Ustedes creen que me van a dejar entrar? Por supuesto que no. El hecho de que yo diga que conozca al presidente, eso no significa que el presidente me conoce a mí o que yo tenga una relación estrecha o personal con el presidente. Sería ilógico pensar de esa manera. Entonces, no tiene sentido. Pues de igual manera, de igual forma, muchas personas dicen que creen en Dios, que lo conocen, creen en Jesús. Bueno, la Biblia dice que también los demonios creen en Dios. Ese es el punto y eso puede ser hasta un poco fuerte, pero es bíblico, ¿no? La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan porque saben que les espera un juicio. De hecho, el libro de Santiago, en el capítulo número 2, versículo 19, la Nueva Traducción Viviente dice, ¿tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? Bien hacen, bien hecho, dice. Aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, alguien podría levantar la mano y decir, yo creo en Dios. Bueno, Santiago dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, dice. Y aquí lo pone con signos de admiración. ¡Wow! Como dice, bien hecho. Aún los demonios creen y tiemblan, dice. Entonces, no te jactes de eso. Eso no es suficiente. Bueno, el libro de Hechos, en el capítulo 19, versículo 13, se narra la historia que dice, un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre de Jesús en sus conjuros y decían, te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y en el versículo 15 dice, en cierta ocasión, lo que intentaron, ¿verdad? El espíritu maligno respondió, conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ese demonio conocía a Jesús y a Pablo. Los demonios conocen a Jesús y tiemblan. Está otro caso, solo para dar unos ejemplos. El caso del Gadareno, ¿se acuerdan, no? Eso está en Lucas capítulo número 8. Que fue cuando estos demonios le dijeron, no nos lances, no nos mate, y el Señor Jesús lo mandó a la manada de cerdos, y después los cerdos se fueron al abismo. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Altísimo? Narra este pasaje. Ellos conocen, saben quién es Jesús. Si hiciéramos un examen de teología acá, estoy seguro que el diablo, que Satanás, pues sacaría mayor puntaje que cualquiera de nosotros acá. Entonces, el punto es que no es simplemente que yo diga yo creo en Dios. Porque es que no, mi abuelito, mi abuelita, es que nos han enseñado, es que papachú. Hay un montón de tradiciones religiosas, ¿verdad?, que nos envuelve a nosotros y que muchas veces afecta ese tipo de creer. Ahora, Juan, a través de esta carta, nos ha llevado a meditar en el poder transformador del Evangelio. Y un Evangelio que transforma corazones de piedra. Un evangelio que transforma vidas destrozadas,
matrimonios al borde de la destrucción. Juan nos dice o nos describe el poder transformador del Evangelio desde el capítulo número 1 hasta el capítulo número 5, pero ahora nos dice que para que eso suceda es necesario creer. Nos dice que es necesario poner nuestra fe en Jesús. Y ese tipo de fe es la que vence al mundo, como vimos el domingo pasado, que predicó nuestro hermano Wilfredo. Pero es necesario creer en Jesús, en el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y si no creemos en Él, no hay esperanza, no hay vida. No sirve de nada creer en un simple carpintero. No sirve de nada creer en un simple profeta. No sirve de nada creer en un simple maestro. No, es necesario creer en Jesús, como lo describe la Biblia, el eterno Hijo de Dios, el Cristo, o sea, el Mesías esperado, el ungido, el Cordero que iba a ser crucificado en la cruz para el perdón de mis pecados. Ese es el punto. Entonces, mire lo que dice el versículo número 1 en el pasaje donde vamos a estar meditando, pero estamos en el versículo número 6, pero el versículo número 1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Todo el que cree que Jesús es el Cristo, no simplemente el hijo de María, no el hijo de José el carpintero, simplemente. No, es el Cristo. Y ustedes saben que hemos venido explicando que es el Cristo, el elegido, el ungido, el Mesías. O sea, que de nada sirve ser un romántico espiritual. De nada sirve catalogarme como el más espiritual delante de ustedes. No importa lo bonito que yo pueda hablar, si no crees en Cristo como tu Señor y tu Salvador, de nada te sirve. Y lo que vemos en el pasaje de hoy es el testimonio de Dios Padre acerca de su Hijo. Eso es lo que nosotros vemos. ¿Quién dice Dios que su Hijo es? ¿Quién es aquel en quien debemos poner nuestra fe? No se trata de mi fe, porque mi fe no me salva. No se trata de quién soy yo. Se trata de en quién he puesto mi fe. Ahora, detengámonos ahí un rato, porque yo puedo decir, yo tengo fe. Yo tengo fe en mi fe. Eso es idolatría, porque estoy confiando en mi propia fe. No se trata de eso. Ese pasaje nos enseña 3 verdades, y en estas 3 verdades en las que vamos a estar meditando. ¿En quién debemos creer? ¿Por qué debemos creer? ¿Y para qué somos llamados a creer? Y entonces, la primera acá, ¿en quién debemos creer? El versículo 6 y 8, mire lo que dice. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, por medio de agua solamente, no de agua solamente, sino mediante agua y sangre. Mire qué interesante. Hemos venido hablando de la fe que vence al mundo, que nos amemos unos a otros, de cosas prácticas. Y lo importante de tomar el estudio completo de un libro es que no voy a predicar solo lo que a mí me gusta, sino también lo que la Biblia enseña. Y este pasaje incluso puede ser un poco difícil de predicar o de explicar, pero es necesario pasar por ello. Es necesario. Juan dice, o tiene una manera muy profunda de escribir. Sí, es profunda, es bastante teológica. Y Juan lo hace de 2 maneras. Lo hace de una manera apologética, o sea, defendiendo la fe, defendiendo quién es Cristo. Él enseña, él explica, él define quién es Cristo. Pero también lo hace de una manera evangelística. ¿Por qué? Porque dice que es necesario creer en ese que él está describiendo, en ese Cristo que él está describiendo. Que es necesario creer, ¿para qué? Para tener vida eterna. Entonces, los versículos 6 a 8, Juan está explicando en quién deben creer las personas. Pero el tema no es nuevo acá para nosotros. Juan viene enseñando
esto desde el primer capítulo de esta carta. El versículo número 6 es una afirmación de la encarnación y la obra redentora de Cristo. Agua y sangre, dice. El agua y la sangre que simbolizan su bautismo y su muerte en la cruz. Lo que muestra una completa identificación con la humanidad y con el sacrificio. Ese sacrificio expiatorio, no se confundan con la palabra. Expiar es tapar, quitar. El sacrificio sustitutivo, pues, Él tomando nuestro lugar, Él pagando el precio que nosotros no podíamos pagar, Él muriendo en nuestro lugar. Entonces, recuerden que Juan escribe esta carta por varias razones, pero una de las razones, animar a los creyentes a vivir genuinamente su fe. Pero también Juan tiene algo en mente. Juan tiene en mente la herejía de ese tiempo. Los gnósticos de ese tiempo. Ellos no creían en la deidad del Señor Jesucristo. No creían. Se decía que Jesús era simplemente un hombre, como cualquier otro hombre, que era el hijo de María, era el hijo del carpintero. Y que Jesús, al ser bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él, y así es como el Padre adoptó a Jesús como su hijo. Y que ese mismo Espíritu, antes de que Jesús muriera en la cruz, ese Espíritu fue quitado de Jesús. Entonces, quien murió en la cruz no fue el Cristo, no fue el Mesías, no fue el Hijo de Dios, fue simplemente Jesús. Eso es lo que se creía en ese momento, en ese tiempo. Entonces, según estos gnósticos de la época, quien murió en la cruz simplemente fue Jesús, el hijo del carpintero, no el Cristo el Mesías. Entonces, si así fuera, si eso fuera verdad, entonces nuestra fe fuera vana. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿De qué fuimos salvados? No murió un Salvador, murió cualquier otro hombre. Pero Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y dentro de nuestra comunidad, así como creyentes, no cuestionamos estas verdades, ¿verdad? Yo ya creo eso, pastor. Mire, yo no estoy acá para discutir lo que usted está predicando. Yo sé, yo confío porque la Biblia lo enseña, sí. Pero muchas veces es necesario recordarnos esto. ¿Por qué? Porque nuestra creencia afecta nuestra manera de vivir nuestra fe. Entonces, Jesús como hombre, mire qué interesante, Jesús como hombre oró al Padre. Como Dios recibió adoración de los hombres. Cuando Tomás le dijo, Señor y Dios mío, ¿recuerdan? Como hombre aprendió todo desde niño. Como Dios veía lo que estaba en los corazones de los hombres. Como hombre fue obediente a sus padres terrenales. Como Dios, hasta los demonios se sometían a él. Mire qué interesante. Hay una verdad teológica acá, que Cristo es 100% hombre, 100% Dios. No voy a tratar de explicar eso hoy porque pasaríamos más de 8 horas acá estudiando lo que es cristología. No es el punto de hoy. Pero no hay nada igual en la historia, no hay nada igual. El único Hijo de Dios se humanó. Dios mismo se humanó, se encarnó como los hombres. Entonces la encarnación es casi imposible para nosotros entenderla con nuestra mente pequeña. Lo que sí sabemos es lo que le dijo el ángel a una joven virgen llamada María en el capítulo número 1 de Lucas. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Una vez más, entonces, lo que nosotros vemos en el versículo 6 hasta el 8 dice, y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Aquí dos cosas, dos aspectos, dos elementos. Su bautismo como hombre, su sacrificio en la cruz, derramando su sangre. Entonces,
nosotros podemos ver acá. Y Pablo también declara la supremacía de Cristo a los colosenses. Bueno, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, se lo voy a leer solo para que lo tengan allá en mente y ustedes puedan anotar en sus boletines. Colosenses 1:15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas. Él es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes que las cosas Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo en la cruz es uno de los elementos acá, uno de los testigos, por así decirlo, de los testimonios de quién era Cristo realmente. Era el Hijo eterno de Dios acá. Entonces, podemos ver acá que Jesucristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. Entonces, Jesucristo es la imagen perfecta, la semejanza, identidad de Dios, lo cual significa que Él es Dios y posee todos los atributos de Dios. Aunque era igual a Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a cual aferrarse, dice Filipenses también. Pero también Cristo es el primogénito en toda la creación. El versículo 18 así lo dice. Entonces, Jesús es el primogénito en el sentido de que tiene la preeminencia absoluta. Mire, muchas personas tienen más fe que los propios cristianos. Sin embargo, toda esa fe ha sido depositada posiblemente en Budas, en su religión, en sus obras, no sé. Los mismos que se declaran ateos tienen mucha fe. ¿Sabían ustedes? Los que dicen ser ateos tienen fe. ¿Saben por qué? Porque ellos creen en ellos mismos. Ellos creen en los libros que han escrito los filósofos o los científicos. Tienen una fe ciega. Eso se llama fe ciega. Confían en los filósofos. Confían en estos científicos que escriben en contra del creador de la creación. Entonces, volviendo a nuestro texto, en 1 de Juan 5:6, la segunda parte dice, y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Dice el versículo número 6. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en dar testimonio de la verdad acerca de Cristo. En el Nuevo Testamento se enfatiza la obra regeneradora, la obra reveladora del Espíritu Santo, quien convence a los creyentes de la verdad acerca del Evangelio y nos capacita para vivir esa fe. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es dar testimonio de Jesucristo. Él testifica acerca de Cristo y su obra redentora. Bueno, Juan capítulo 15, versículo 26 dice, a ustedes yo les enviaré el abogado defensor. En griego eso sería como el Paracletos. El Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. ¿Quién va a dar testimonio acerca de Cristo? El Espíritu Santo dice. Entonces, ¿qué incluye esto también? Convencer a las personas de su necesidad de un Salvador, de la salvación acerca de Cristo, pues. Bueno, en Juan 16, versículo 7 dice, en realidad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga,
convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Quién va a ser ese? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces da testimonio acerca de quién es Jesús, de quién es Cristo. Entonces aquí el Espíritu es la gente de la obra interior de Dios en el corazón de los creyentes. El agua y la sangre acá simbolizan el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Esto es fundamental para la redención y el perdón de pecados. Entonces este es el punto acá. Espero que no se olviden de esto. Juan acá establece la importancia del testimonio de Dios como una verdad fundamental para los creyentes. Juan quiere que creamos. Juan quiere que tengamos fe. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, quien fue enviado por el Padre, quien por obra sobrenatural del Espíritu Santo nació de una joven virgen, vivió sin pecado, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, luego ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, por su pueblo. Y un día Él regresará en poder y gloria para juzgar a vivos y a muertos. ¿Saben dónde sale eso? En el credo de los apóstoles. Ahí está. Ahora, ¿por qué debemos creer? Primero nos dice en quién debemos creer. Ahora, ¿por qué debemos creer? El versículo 8 y 9. El Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano, sin duda alguna podemos creer en el testimonio de más valor que proviene de Dios, y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Entonces, estos versículos marcan la importancia de creer en el testimonio divino acerca de Jesucristo. Un testimonio que se necesita creer para salvación. Bueno, Juan 3:16 al 18 nos dice que creer en Cristo resulta en vida eterna. Ustedes conocen ese pasaje, Juan 3:16 hasta el 18. Jesús no solo vino mediante agua, o sea, no solo fue bautizado y reconocido por el Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. No solo eso, también vivió una vida perfecta y murió en una cruz donde derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces aquí vemos la armonía entre los testigos divinos en el cielo y en la tierra. El Espíritu Santo, el bautismo de Jesús y su muerte en la cruz. Todos testifican de la verdad del Evangelio, de la verdad acerca de la obra redentora de Cristo en la cruz. El agua y la sangre entonces dan testimonio de quién era Cristo. ¿Quién era? El cumplimiento de todo lo que los profetas habían hablado. También el Espíritu dice que da testimonio acerca de Cristo, porque Él es Espíritu de verdad. Entonces, debemos creer, porque son tres los testigos de quién es Jesús. No sé si usted ha estado en un juicio alguna vez, si lo han llamado en los juzgados. Espero que no para ser acusado. Espero que solo lo hayan llamado para ser testigo, ¿no? Pero el punto es que cuando, no sé si han visto ustedes, cuando alguien está testificando y de repente el juez o el fiscal, los que están ahí, desechan el testimonio de esta persona y esta persona es sacado de en medio del juzgado. Qué vergonzoso, ¿no? Qué vergonzoso. Pero en este caso, quienes testifican acerca de Cristo es el Espíritu. Es su bautismo en agua. Es su sangre derramada en la cruz. Entonces debemos creer porque son tres los testigos o los que testifican de Jesús. Debemos creer porque esta es la verdad acerca de Él. Cristo es el único camino al Padre. Es la verdad y es la vida. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Debemos de creer porque el Padre da testimonio de su Hijo. No creer en el testimonio del Padre es hacer a Dios mismo mentiroso, dice.
Pastor, ¿y puede darnos un ejemplo qué es no creer? Bueno, sí. Cuando nosotros decimos creer en Dios y no negamos su existencia, eso, la mayoría de las personas no va a negar la existencia de un creador, pero negamos a Dios cuando no confiamos en Él, no ponemos nuestra esperanza en Él, cuando queremos resolver las cosas a nuestra manera. Mire qué interesante. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creer en Dios es, yo sé que hay un creador, yo sé que Él existe, sí, las cosas no pudieron de la nada, como un Big Bang, como simplemente hubo una explosión cósmica y todo fue creado de la noche a la mañana. Yo creo en un creador, sí. Pero otra cosa es creer lo que Dios dice. El testimonio acerca de quién es su hijo. Entonces, de ahí resulta de saber, de entender quién es su hijo, viene a mí convicción de la necesidad entonces de este Salvador, de este Cristo. Y para ir terminando, ¿para qué somos llamados a creer? Bueno, eso nos dice el versículo 10 al 12. Sencillo, sencillo pero poderoso, para vida eterna, para vida eterna. Mira lo que dice el versículo 10 al 12. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. O sea, los hijos de Dios no dudan de este testimonio, no dudan. Los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Ahí está. Juan no hace, bueno, vamos, es como un poco difícil entender si este es un hijo, si este o no es un hijo de Dios. Juan es bien categórico, o es blanco o es negro, o eres o no eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, eres un hijo de Dios por la eternidad. Dios es tu Padre, has recibido salvación, has recibido perdón, tu salvación es segura. Si no eres un hijo de Dios, estás perdido. Pastor, ¿y qué pasa con, bueno, ahora se dice que hasta cristianos carnales, hay un montón de cosas, pero no existe tal cosa. No existe tal cosa. Juan no da lugar a eso. Juan no trata de ser diplomático. Juan no trata de ser ahí o establecer un status quo. Aquí tranquilo, aquí estamos bien. No vamos a pelearnos con nadie. Juan dice, el que cree en el testimonio del Padre tiene al Hijo. El que no tiene al Hijo no tiene vida. Entonces aquí Juan está hablando de la veracidad del testimonio humano y divino. Juan destaca la importancia de creer en ese testimonio acerca de Jesús. Pero es un testimonio respaldado por Dios, por el Espíritu Santo, quien es mayor, dice. Entonces, estos versículos acá resaltan la importancia de creer en el testimonio divino acerca de Jesucristo. La fe es el medio por el cual los creyentes reciben testimonio de Dios.
La fe es el medio por el cual las personas son justificados. Mientras que lo contrario sería la incredulidad, no creer. ¿Qué es la incredulidad? En todo caso sería un rechazo a la verdad revelada acerca de Cristo. ¿Quién está revelando esta verdad acerca de Cristo? Su bautismo, su sacrificio en la cruz y el Espíritu Santo. Eso. Entonces, puedes ver acá. Juan 3:16 nos dice que la creencia en Cristo conduce a la vida eterna. ¿Recuerdan? Romanos 10 nos dice que la confesión de Jesús como Señor y la creencia en el corazón es para salvación. Entonces, no creer sería un suicidio. Bueno, hasta por lógica, decía un pastor en una entrevista, hasta por lógica, es mejor creer a no creer. Porque supongamos, dice este hombre que estaba siendo entrevistado, a una persona atea, ¿verdad? Dice, supongamos que yo creo, ¿verdad? Que yo creo en Cristo como mi Señor y mi Salvador. Un día muero. ¿Y qué pasa cuando yo muera? No pasó nada. No hubo un cielo, no hubo un infierno. Simplemente morí. Pero viví creyendo en todo lo que me decían, lo que leía, pero morí y no pasó nada. No recibí un premio, no fui al cielo, ni tampoco a un infierno. Pero supongamos que no creí nada de lo que me dijeron. No creí nada. Ni en la Biblia, ni en la creación, ni en el Creador. Y un día morí. ¿Y qué pasó? Sí, era verdad todo. Lo del juicio, lo de la condenación. ¿Y qué pasó? Fui condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Entonces este hombre dice, que tiene un poco de filósofo, hasta por lógica, dice, es mejor creer que ser un incrédulo. Hasta por lógica. Entonces, ¿por qué? No pierdo nada en creer. Más bien, puedo ganar por creer. Y aquí, entonces, no es simplemente un creer simple del que nos está llamando Juan. Es un creer en una persona. ¿En quién? En el eterno Hijo de Dios. Primera de Juan nos está diciendo entonces que la vida eterna está en Jesucristo. Y aquellos que lo tienen, tienen vida eterna. Aquellos que no lo creen, no tienen vida eterna. La vida eterna, ¿qué es? Un regalo de Dios, que se recibe a través de la unión con Cristo por medio de la fe. Recuerden entonces, este pasaje enfatiza tres cosas: la obra redentora de Cristo, la obra regeneradora y reveladora del Espíritu Santo, y la importancia de la fe en el testimonio divino para la salvación y la vida. Amada iglesia, yo sé que un grupo así como el que estamos acá, nosotros, un grupo grande, puede haber más de alguno de ustedes que ha dicho, sí, yo creo en Dios. Sí, yo voy a la iglesia. Sí, yo aparto una parte de ofrenda para dar en la iglesia. Es más, cuando no voy a la iglesia, yo le envío con un familiar, yo le envío con un hermano ahí. Yo siempre doy mi ofrenda a la iglesia. Es una buena obra, no la deje de hacer. Pero eso no es lo que está hablando el pasaje. De eso no está hablando el pasaje. Está hablando el pasaje acá de una gloriosa recompensa para aquellos que creen en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Esa es la aplicación para nosotros. Una gloriosa recompensa para aquellos que creen en el testimonio de Dios acerca de su Hijo.
Y Juan, el mismo que escribe esta carta, escribe un evangelio, ¿verdad? El evangelio de Juan. Y en el primer capítulo, versículo 12, Juan dice, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en quién, en Jesús, a aquellos que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la adopción, pues, de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por muy romántico que se pueda escuchar, por muy inclusionista que se puede escuchar y digan las personas allá afuera, no, es que todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia no dice eso. Sencillo, la Biblia no dice eso. Y es un poco más complicado, ¿verdad? Cuando queremos compartir el evangelio con un familiar y vamos tomando confianza y vamos explicando paso a paso y de repente el familiar o el amigo nos dice, ¿sabes qué, Fran? Pero yo creo en Dios. Yo no estoy negando a Dios. Entonces viene, es como un poco más complicado continuar, porque esta persona no está negando la existencia de Dios. El punto es, ni niega la existencia de Jesús. El punto es creer en Cristo como el eterno Hijo de Dios, como el Mesías, como el Cristo esperado, como el Cordero de Dios crucificado en la cruz para el perdón de los pecados. Entonces, aquí viene entonces como la añadidura, como el resultado de esa obra, nos dice entonces el por qué Cristo tuvo que ser crucificado. La razón. Entonces, puedo compartir y puedo seguir compartiendo el evangelio con este familiar, con esta persona. Y vengo a explicar entonces a continuación el por qué tuvo Cristo que sufrir en una cruz. ¿Por qué? Porque usted y yo no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso, ahí está. Entonces no importa si la persona dice, yo creo en un Dios, yo sé que existe un Dios, sí. Hasta los demonios lo creen y saben y tiemblan. Pero amada iglesia, es necesario que nosotros evaluemos nuestra fe. Sopesemos, como dicen, nuestra fe. Si realmente yo he creído como un creer, un conocimiento intelectual, o si realmente yo estoy cultivando una relación con mi Salvador, con mi Señor. Entonces la pregunta para nosotros es, para todos nosotros es, ¿realmente es Cristo mi Señor y mi Salvador? ¿O es Cristo en mí un personaje histórico? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Un personaje histórico? ¿Un buen samaritano? ¿Un hippie ahí que ayuda a las personas, que es buena onda, que es mi mejor amigo, que es mi ayudador, que Él entiende cuando estoy en problemas, que Él no me juzga, que cuando desaparezco en la iglesia y vuelvo al mes, todos me quedan viendo raro? Él no, Él siempre me está con sus brazos abiertos. Ese es el Jesús buena onda que todos quieren. Pero el Jesús del que la Biblia nos habla es el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo tomando forma de hombre, viviendo una vida perfecta, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por sus hijos, pero un día volverá con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Ese es Jesucristo.
es mi Salvador, es mi Señor. ¿Lo conoce usted? ¿Es su Señor? ¿Es su Salvador? ¿Quién es Cristo para usted? Jesús una vez se lo preguntó a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y por ahí le dijeron, Elías, es esto, es aquel. ¿Y ustedes? Tú eres el Cristo, Señor. ¿Sí o no? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿quién es Cristo? La respuesta va a determinar lo que usted cree. Estoy terminando acá. Solo recuerde los componentes de la fe, como lo describía mi antiguo amigo Charles Spurgeon. La fe se compone de 3 cosas: conocimiento, asentimiento y confianza. No basta solo tener un conocimiento intelectual. No basta solo ser romántico y ser puro sentimiento. Necesito depositar, necesito descansar en esa persona, en el carácter de esa persona, en Cristo, en su poder, en su amor, en su misericordia. Todo lo que ustedes y yo hemos pasado por esta vida, Él lo pasó también. ¿Qué es lo que pasa en nuestra cultura religiosa latinoamericana? En un contexto bien marcado por el catolicismo romano. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús, como es Dios, Él no puede entender muy bien todo lo que nosotros pasamos, pero su mamá sí. Su mamá entiende perfectamente, entonces ella puede comprendernos. Y de ahí se fortalece y surge un matriarcado tan antibíblico. Amada iglesia, usted y yo somos llamados hoy a preguntarnos, ¿quién es Cristo para mí? ¿Es solo un personaje histórico o es mi Señor y mi Salvador? Espero que usted, antes de salir de este lugar, pueda contestar esa respuesta. Espero que usted, al poner la cabeza en su almohada, usted pueda contestar esa respuesta y vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña acerca de quién es Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, Señor, quién es Cristo. Nos enseña el por qué debemos de creer en Él. Y la bendición que trae el creer en Él, una recompensa gloriosa, una recompensa divina, Señor. Hoy, Señor, oramos en agradecimiento, pero oramos también, Señor, para que cuando vengan los momentos difíciles, tu iglesia, Señor, pueda recordar quién es ese Cristo. Que tu iglesia pueda recordar, Señor, en los momentos difíciles, en quién han confiado, en quién está su esperanza. Señor, te suplico, Dios, que nos ayudes a todos y que tu Hijo Jesucristo, quien vivió en esta tierra, quien pasó todas las tentaciones que podamos pasar nosotros, pero lo hizo sin pecado, que podamos, Señor, descansar en Él, que podamos confiar en Él también, podamos ir ante su trono de gracia y encontrar fortaleza ahí cuando seamos débiles, cuando nuestra fe esté fallando, cuando estemos dudando, que podamos recordar, Señor, quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para nosotros?
quién es Cristo para usted, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Pedimos tu bendición, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, amada iglesia.